¿Qué consecuencias tuvo para el pueblo ser expuestos a la palabra de Dios? Obedecieron irrestrictamente. También los llevó a una adoración genuina. No lo voy a ver esto, ¿ya? Pero los llevó a una adoración genuina. Y esa adoración fue el resultado de conocer a Dios. Es lo que dice el texto, de conocer a Dios, de conocer sus atributos, de conocer sus obras. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Por eso que necesitamos teólogos en los púlpitos. Por eso necesitamos predicadores que tengan... Nuestras iglesias están ávidas de escuchar la profundidad de la palabra de Dios, de que se les muestre a Dios en su esplendor. Y eso nos va a llevar a una adoración genuina. Quiero mencionar una cuarta resultado que tuvo para el pueblo ser expuesto a la palabra de Dios. Se restauró el gozo. Porque el gozo probablemente no es un elemento que se haya mencionado antes en Nehemías, pero para mí es significativo. Y la verdad es que cada uno ve en el texto lo que quiere ver, y yo eso lo sé. Pero el ser expuestos a la palabra de Dios sí, hay que buscar donde dice la restauración del gozo. Es que eliminé varias cosas para seguir más tiempo. Por esto, la restauración del gozo. Versículo 9. Y Nehemías el Tirsata, 8:9, y el sacerdote Esdras. Antes de esto, no sé si ustedes han mirado críticamente a sus iglesias y han visto cómo está el estado de ánimo de los miembros de las iglesias. Probablemente hay desánimo. Y yo sé que algunos dirán, qué bueno que en mi iglesia no pasa, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero en las iglesias en las que yo conozco, hay desánimo. Pareciera que el gozo se esfumó. Y es que el gozo, como la fe que se obtiene por la palabra de Dios, también se puede ir desgastando. También puede ir disminuyendo. Y una consecuencia de un avivamiento genuino es que el gozo se restaura. Y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones, o sea, compartan con los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones, a compartir porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Otra característica del avivamiento que se produjo en tiempos de Nehemías fue la restauración del gozo en el pueblo. Según el texto de Nehemías, ¿qué fue lo que produjo gozo en ellos? La fuente de su gozo fue haber entendido la palabra de Dios. Sí, por eso es que es importante que la palabra de Dios sea entendida, sea explicada, habla a nuestras vidas. Porque cuando eso pasa, se producen cosas maravillosas. Se produce obediencia, se produce gozo. Versículo 12, 8:12. Y todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Lo que produjo gozo en ellos fue haber entendido las palabras de la ley. Recordemos que el pueblo hablaba arameo, la ley estaba en hebreo, y ahora alguien les había leído, había parafraseado, les había explicado, les había aplicado el texto bíblico. Y eso los alegró. El Señor Jesucristo dijo, Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las palabras del Señor hacen que nuestro gozo sea cumplido. Que sea cumplido significa que sea un gozo efectivo, que sea un gozo real. Yo sé que aquí estamos contentos, estamos con gozo, porque es una ocasión especial, extraordinaria, viajamos, estamos entre hermanos.
pero uno va a llegar a la realidad de su iglesia y probablemente el gozo va a empezar a disminuir. Pero si hemos entendido la palabra de Dios, esta va a producir gozo en nosotros. Las palabras del Señor son las que producen gozo, porque alientan, fortalecen, nos llevan a la presencia de Dios, nos permiten conocerle. Por eso cuando hay un avivamiento, este surge por la exposición de la palabra de Dios y esto produce gozo en el pueblo. Jeremías 15:16, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero notemos que previo al gozo vino la tristeza. Antes de que haya gozo, tiene que haber tristeza. 8:9. Y Nehemías, el tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Sin duda se leyeron pasajes de Deuteronomio y otros pasajes de la Torá que concientizaron al pueblo de sus pecados y de las transgresiones que habían hecho a los mandamientos del Señor y de los castigos que sobrevendrían por ello. Y esto removió al pueblo de tal manera que se entristeció y lloró. El ser confrontados con sus pecados a través de la Escritura les trajo tristeza, pero una tristeza saludable que tiene que estar. Segundo a los Corintios 7:10, Pablo dice: porque el dolor, la tristeza que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Querido hermano, quizá en tu vida hay tristeza. Los hombres sobre todo no demostramos eso. Tratamos de vernos siempre fuertes, pero a lo mejor hay un varón que tiene tristeza permanente en su vida y no puede ser curada debido a las circunstancias que está padeciendo, quizá debido a las consecuencias de las malas decisiones que tomaste, excluyendo a Dios. Tal vez no has sabido tratar con la causa de tu tristeza. Judas, cuando traicionó al Señor, trató de enmendarlo, pero no yendo a Jesús, sino yendo a los sacerdotes. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Aparentemente había arrepentimiento. Las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. Aparentemente hay confesión de pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: a nosotros qué eso nos da, viéranlo tú. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Judas aparentemente se arrepintió de lo que había hecho, aparentemente estaba sufriendo, estaba lleno de remordimiento y de dolor. ¿Y qué hizo? Trató de lidiar con su dolor yendo a la religión, yendo a los religiosos, buscando consuelo en ellos. ¿Y qué le dijeron ellos? A nosotros, ¿qué nos importa lo que te está pasando? Judas no fue capaz de enfrentar cara a cara a aquel que había traicionado a Jesús. De igual forma hay cristianos que cuando han pecado o han sido ofendidos, pretenden seguir con su rutina religiosa, pretendiendo que nada ha pasado, o intentando cubrir su tristeza con la religión, con el servicio. Pero eso no quitará la tristeza del pecado de tu corazón. Pedro también traicionó a Jesús, pero se encontró cara a cara con aquel que había traicionado. Jesús le enrostró su pecado. Juan 21. Fue doloroso, pero después Pedro fue confortado y fue restaurado a la comunión y al gozo del Señor. Confronta tu vida con Cristo, ve a Él con tus pecados, ve a Él con tus fracasos a causa de tus pecados, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Nosotros necesitamos hacer eso, queridos hermanos. Eso, al igual que a los judíos del tiempo de Nehemías, producirá dolor al principio, llanto, dolor producto del arrepentimiento de haber ofendido y traicionado a tu Señor. Pero el perdón y la restauración que vendrán después van a traer gozo a tu vida. El gozo es importante en la vida cristiana y apareció como consecuencia de ser expuesto a la palabra de Dios. Es parte de un genuino avivamiento, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Un cristiano que tiene gozo en su corazón estará fortalecido contra sus enemigos espirituales. Proverbios 10:22 dice: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Yejá en hebreo significa remedio. Si uno lo parafrasea, el corazón alegre
es buena medicina. Está bien traducido, ¿ya? El corazón alegre es buena medicina, es buen remedio, es terapéutico. Lo que dice la Biblia se condice con la realidad. No voy a mencionar, pero cuáles son algunas de las consecuencias de estar contento, de tener gozo. Físicamente y mentalmente son muchas, pero el gozo, más que fortalecernos físicamente, nos fortalece espiritualmente. Porque cuando uno está gozoso, uno ve la vida de forma distinta, uno vive su relación con Dios de forma distinta. Pero cuando uno no tiene gozo, algún otro sentimiento se va a albergar en el corazón, y generalmente es rencor, es amargura. Es increíble la cantidad de cristianos amargados que hay en nuestra iglesia. No hay peor sujeto con el que convivir que un cristiano amargado, en mi experiencia. Es mejor convivir con es duro lo que voy a decir, es mejor convivir con un incrédulo que con un cristiano amargado. Porque la amargura, como dice el escritor de Hebreos, se enraiza y contamina, no solamente a mí, contamina a todo. Si no hay gozo en tu corazón, algún otro sentimiento lo va a ocupar. Pero no cualquier gozo fortalece, sino el gozo del Señor. Es decir, el gozo que proviene de Dios. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pablo dice en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor, siempre. Y como es importante, lo vuelvo a reiterar, otra vez digo, Piojo 6, nuestra felicidad, a todo esto en griego no hay una palabra distinta para gozo y felicidad, ya es una sola. Nosotros hacemos una distinción, sí. Nuestra felicidad puede estar depositada en muchos objetos. Mi felicidad está depositada en mi esposa, en mis hijos, en el trabajo pastoral, un poquito antes en el trabajo secular. Nuestro gozo también puede estar depositada en las posesiones que tenemos. Pero todas esas cosas se van, pasan. En algún momento nos van a decepcionar. Todo eso se puede acabar. El único gozo que perdura es el gozo que se produce cuando está depositado en Dios. El Salmo 9:2 dice, alegraréme y regocijaréme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió de vestidos de salud. Rodeóme de mantos de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Habacuc 3:17 dice, este texto es maravilloso, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la oliva, mentirá la obra del oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre las alturas. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo nos explicamos que a alguien le vaya mal en todo y aún así tenga gozo? Y es que existe una diferencia entre felicidad, alegría y gozo. La felicidad depende de las circunstancias a nuestro alrededor. En cambio, el gozo depende de la relación que tengamos con Dios. El gozo es permanente y nuestro gozo no depende de las circunstancias. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Gloriar significa muchas cosas, también significa alegrarse, ¿ya? Nos gloriamos, nos alegramos por nuestro Señor Jesucristo. Trato de decir que tenemos motivos para estar alegres, para tener gozo. Eso dice Pablo. Nos gloriamos por nuestro Señor Jesucristo. Y este debe ser el motivo principal de nuestro gozo, nuestro Salvador Jesús.
Todo lo que Dios da al hombre lo concreta a través del Señor Jesucristo. Todas y cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros las concreta a través de Jesús. En este caso particular, Pablo menciona la justificación. Pero ¿cómo no va a producir gozo la justificación? Éramos pecadores. No había forma de que pagáramos la culpa de nuestro pecado. Y Dios sin ningún mérito nos justificó. Nos dijo, ahora tu deuda está saldada. ¿Cómo eso no va a producir gozo? Lucas 10:17. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo que Dios da por sus obras, por su Hijo Jesús, por la justificación que tenemos por medio de Él, es mucho mayor que la alegría que se puede conseguir con las cosas materiales. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo debía estar gozoso? 8:9. Y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. No hoy día, porque es día santo. El 10 dice, día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no hoy día, porque es día santo. Lo mismo dice el versículo 11. Esdras y Nehemías hicieron que el pueblo dejara de llorar, porque estaban celebrando una fiesta, un día santo, o sea, un día consagrado. Era el día de la luna nueva del séptimo mes. Deuteronomio 16:13 dice, acerca de esta fiesta, la solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus solemnidades. Celébralas con alegría, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Con la excepción del día de la expiación, del Yom Kippur, todos los días santos debían ser celebrados con gozo, con alegría, porque conmemoraban las obras de Jehová en favor de su pueblo. ¿Celebramos hoy día fiesta a Jehová? ¿Celebramos fiesta a nuestro Dios? Sí, cada domingo, cada culto es una fiesta a nuestro Dios. Es un día santo, apartado para su servicio y para nuestro descanso. Cada vez que nos juntamos a celebrar un culto, es una fiesta, figurativamente hablando. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Con qué ánimo nos congregamos? ¿Con qué ánimo cantamos? ¿Con qué ánimo oramos? ¿Con qué ánimo escuchamos la predicación? Me gusta cuando pasa el pastor Ángel a dirigir porque inyecta ánimo. Aunque uno esté abatido, uno tiene que levantarse y su rostro y su gesto contagian. Salmo 118:22 dice, la piedra, hablando de que en los cultos que son nuestras fiestas tenemos que estar alegres, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pedro cita este versículo en el Nuevo Testamento y lo relaciona con la resurrección del Señor. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este, Jesús, resucitado, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuándo llegó el Señor Jesús a ser la cabeza del ángulo? En su resurrección. Y eso ocurrió el primer día de la semana. El Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y algunos autores relacionan este día con el día en que el Señor resucitó, con el día domingo. La actitud con la que nos acercamos a Dios, la actitud con la que servimos, la actitud con la que nos congregamos, la actitud que tenemos hacia los ejercicios espirituales, es un indicador de cómo está nuestra vida espiritual. Y por eso lo traigo a colación. Como les pregunté, cuando uno mira sus congregaciones, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo está el gozo? ¿O cómo está nuestro propio ánimo? ¿Cómo está nuestro propio gozo? La vida cristiana, el servicio a Dios, tiene que ser con alegría. Tiene que ser con alegría. Porque esa alegría es una señal de que nos interesa genuinamente, de que encontramos satisfacción en ello. El Salmo 100 dice, y hay 3 cosas que dice que hay que hacer con alegría. Cantad, alegres a Dios. Servid a Jehová con alegría.
venir ante su acatamiento, o sea, obediencia con regocijo. Se mencionan 3 actividades que realizamos y que tienen que hacerse con gozo, con alegría. Cantar con alegría, servir con alegría, obedecer con alegría. El gozo, la alegría, el interés de congregarse, de alabar, de servir, son consecuencias directas del arrepentimiento y de la obediencia a Dios. Querido hermano, si no hay gozo en nuestra vida, es porque hay pecado en nuestra vida. Es porque no estamos obedeciendo a Dios, no estamos haciendo su voluntad. Pablo dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no os conforméis a este siglo, antes reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y algo que es bueno, que es agradable y que es perfecto, produce gozo. Esa era una de las características de la iglesia primitiva, el gozo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Me hubiese gustado estar ahí. Bueno, estamos ahora acá, pero haber visto a los hermanos primitivos. La alegría, el gozo se transmitía. Por eso está escrito. Concluyo esta parte diciendo, y traje a colación el gozo, porque creo que en nuestras vidas el gozo está, pero hay atisbos de gozo, hay atisbos de alegría. Como dice el Señor, nuestro gozo puede ser cumplido, puede ser perfecto, y es consecuencia de un avivamiento. Voy a resumir todo lo que he hablado. Nehemías 8 es un pasaje central en la Biblia, es un pasaje muy relevante en la historia del pueblo de Israel. De ahí en adelante, el pueblo de Israel no fue más idólatra. No son unos santos, yo lo tengo súper claro. Rechazaron a Cristo, pero al menos la idolatría quedó curada. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un avivamiento. ¿Qué fue lo que produjo ese avivamiento? La lectura, el entendimiento de la palabra de Dios. Este es el ABC de la vida cristiana. Si lo maravilloso de esto es que nuestras iglesias pueden ser avivadas. Amén. Pueden ser avivadas. Pero todo pasa por la palabra de Dios. Porque hay un maestro idóneo. Porque está el método correcto. Porque la audiencia quiere escuchar. ¿Y cómo sabemos que estamos en medio de un avivamiento? Porque el avivamiento produce obediencia. Obediencia. Nos lleva a dejar aquellos ámbitos de nuestra vida que están en pecado. Así como el pueblo de Israel tuvo que dejar a sus mujeres paganas, a sus hijos, sacar a los extranjeros de la liturgia, de sus fronteras, sacar a tus guías de una cámara sacra en el templo. El verdadero avivamiento nos lleva a obedecer. El verdadero avivamiento nos lleva a una adoración genuina, porque conocemos a Dios, conocemos sus atributos, conocemos su obra. El verdadero avivamiento nos lleva al gozo, reaviva el gozo, porque nos lleva a Dios. El avivamiento nos lleva a Dios. Y cuando vamos a Dios y Dios es el centro de nuestra vida, eso produce gozo. Queridos hermanos, no nos vamos de este congreso sin reavivar nuestros votos con Dios. Amén. Hagámonos ese propósito. Y esto cada uno lo hace entre uno y Dios. Pero no nos vamos de este congreso sin renovar nuestros votos de fidelidad, de servicio, de sostener la obra de Dios, como los mencioné delante, de cuidar que nuestros hijos no se casen con mujeres o jóvenes que no son cristianos, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer todos y cada uno de sus mandamientos, de no dejar caer ninguno de ellos a tierra, como lo hizo Samuel. Vamos ahora para terminar. Le invito a que se pongan en pie y oramos, ¿ya? Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella nos alienta en nuestra vida cristiana. También nos redarguye, nos reprende, nos incomoda, nos duele, porque nos vemos reflejados en ella como en un espejo y vemos nuestros pecados, vemos nuestra desobediencia, vemos nuestra vida, la vida que hemos ido construyendo
a causa de las malas decisiones que hemos tomado, excluyéndote a ti, Padre. Te pido por cada uno de tus hijos varones que está en este lugar, que representamos a distintas iglesias. Te pido, Padre, nuestro anhelo, nuestro deseo es que tu palabra pueda producir un avivamiento en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, que pueda llevarnos a ti, a conocerte, tus atributos, tus obras, el amor, también a tu Hijo Jesucristo. Te pido por nuestras iglesias también, Padre, gracias porque nuestra luz no se ha apagado todavía, tú tienes nuestro candelero alumbrando en medio de este mundo. Nuestro deseo, Señor, es que esa luz cada día alumbre con mayor intensidad, que refleje la luz de tu Hijo Jesucristo en medio de un mundo perdido. Permite, Señor, que en nuestra vida no haya nada que impida que tú puedas utilizarnos con poder para predicar tu palabra, para testificar de ti en un mundo que no te conoce. En el nombre de Jesús te lo pido sin merecerlo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, querido hermano. Amén.